Bueno, hace ratito se fue el internet, entonces ahí vamos a hacer algo pues cortito, ¿no? El detalle es, ahorita estoy desde mi celular. Este, ahí pues vamos a platicar ahí un poquito, Cruz, de esta asignatura que por ahí tienen ustedes en este momento. Esta asignatura es tanto para industrial como para gestión. Tiene unas pequeñas variaciones, pero yo pienso que esta primera asesoría pues sí pueden estar ambos grupos. Está fallando aquí el internet, estoy en la unidad y bueno, pues estoy desde mi celular. Si se corta o se me acaba la pila, pues bueno, ya le paramos. Y pues mientras ahí vamos preparando algunos archivos que eso me parecen interesantes, que tal vez no estaba preparado para hacer la clase en el celular, pero pues aquí tenemos también algunas herramientas, algunas buenas herramientas, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién más se conecta. Ahí sí estás viendo la pantalla, Cruz. Sí, que sí se nota. Ok. Bueno, mira, vamos a platicar de la materia. Estoy grabando para los que no pudieron conectarse porque están en turno o whatever. La estadística es el lenguaje de la ciencia. La estadística es del pasado, la probabilidad del futuro. Hay unos detalles que deben de saber ustedes de estadística inferencial 1. Un ingeniero debe de ser una cinta negra en estadística. Toda investigación que no lleve estadística, pues va esa investigación no sería de ingeniería científica o científica. No sería una buena investigación, sería una opinión, no sería ciencia. Entonces, la ciencia, a diferencia de la genencia o cosas de origen divino, en la ciencia no existe el verdadero, existe más bien el válido. Y el válido tiene un porcentaje de validez. Ese porcentaje de validez se llama confiabilidad. Para la ciencia, la confiabilidad debe de ser mínimo del 95%. Estamos hablando de un valor de P no mayor al 5%. Entonces, P vendría a ser lo que es el error. Si el error es mayor al 5% o la confiabilidad menor al 95%, que es entre las dos complementan el 100%, pues no sería válido para la ciencia. Y con un valor de P menor al 5%, pues sería algo aceptable para la ciencia. En sus investigaciones vienen algunas formas de calcular el valor de P. Entonces, ahorita lo estaríamos viendo. A ver, creo que aquí tengo un caso. Creo que es regresión a mano. Aquí tengo un buen ejemplo de las regresiones a mano, o sea, sin el uso de la calculadora. Fíjate, en este caso, por ejemplo, tú tienes dos variables. Se calcula, por ejemplo, el coeficiente de correlación y luego pues se sacan los estadísticos, la x1 al cuadrado de cada valor, la y1 y luego la multiplicación de los dos. ¿Para qué?
para obtener el valor de la correlación. Aquí, por ejemplo, estás hablando de que se calcula la correlación. En base a esta tabla y estos resultados puedes obtener el valor de la correlación. Aquí da un 93%, quiere decir que esas dos variables se correlacionan un 93%. Bueno, eso es válido para una corrida piloto, sacar una correlación. Y ya en tu exploración, las corridas piloto pues son de unas 10 muestras en promedio. Las corridas testigo pues son de 30 muestras en promedio y las contraste son de 100. Pero por lo general, para obtener buenos valores de confiabilidad, que es la que hablamos a un principio, pues son valores del 95%, pues se requieren 250 muestras. Cuando por alguna razón no se puede obtener esas 250 muestras de estas dos variables que estamos hablando aquí, ya para constatar lo que estás investigando, la correlación de esas dos variables, decíamos que la ciencia es la constatación de lo que es, de lo que pensamos que es. Entonces, ya para hacer eso, pues se requieren 250 variables generalmente. Entonces, pues aquí vemos cómo se hace este cálculo, se saca la sumatoria, se divide entre el número de muestras, obtienes el promedio y luego tenemos ahí el valor de la desviación, primero la varianza y luego por ahí la desviación estándar, tanto para una como para la otra. Y ya, bueno, pues obtienes la correlación. Y estos, vamos a decir que así es como se hace a mano. También puedes obtener la función matemática, ¿sí? Y a grandes rasgos esto es como para calcularla a mano. Ya ahorita yo lo que quiero es que ustedes se hagan usuarios de software. Algunas, aquí ahorita yo les estaba, bueno, estoy hablándoles, por ejemplo, del error también. Bueno, estas algunas herramientas. Esto no es del error. Esto no es del error. Estos son como métodos de... ¿Qué habría otra cosa? A ver. Fundamentos de estadística. A ver, déjame regreso a ver si puedo abrir bien lo del error. Sí, creo que guardé un archivo con el error, pero no es el error. Y bueno, pues está continuando. Si no llegasen a tener las 250 muestras que tengan menos en sus investigaciones, lo que se puede hacer es pues alguna prueba. Por ejemplo, si tienes 20 muestras, se puede hacer una prueba T-Student, por ejemplo, o el método de la cinta bota, el Bootstrap, que ese ya estuvieron ahí haciendo algunas prácticas. ¿Y para qué? Pues para sacar un valor válido de correlación, perdón, un valor válido de confiabilidad. Aquí estoy mostrando algunas gráficas de correlación de las dos variables que vimos hace rato. ¿Sí? Si, por ejemplo, la gráfica la última gráfica es negativo, entonces la correlación es con pendiente negativa y es en lo que una variable, vamos a decir que es el signo es el grado en que se inclina o sea, en cuanto la correlación es a medida que aumenta una variable, pues disminuye la otra y viceversa. Y si la correlación es positiva, pues las dos son lineales. A medida que aumenta una, aumenta la otra. Y hay a veces que no existe mucha correlación cuando está cercano al punto 5, punto 3. Cuando la correlación es cercano al 1, pues sería como una línea recta.
de esas dos variables. ¿Sí? Tenemos ejemplos de correlación del 80%, del 50%. El aspecto clave de entender la estadística es más que nada porque es el segundo y el tercer método, que son de los métodos de investigación concreta de rigor, son la inducción y la deducción. En este caso, la estadística inferencial se utiliza para hacer inferencias si es que no se tienen todos los datos, solamente algunas, por ejemplo, la desviación estándar, o dependiendo del método que vayas utilizando, pero los más comunes que ustedes pudieran llegar a utilizar por su disciplina es cuando no obtienen los suficientes datos y que quieren asegurar una buena confiabilidad del sistema, ¿sí? Y en ese caso les digo, se puede usar el método de la cinta bota, que es el bootstrap, o el del método de students. A medida que tienen más muestras, pues la confiabilidad les va a dar les va a dar mejor confiabilidad. Déjeme ver, busco que me salió otra vez de esta carpeta. Estaba en esta. Es bueno ser organizado, miren, porque ahorita ya hubo un contratiempo y ya, pues ahí se improvisó un poco, aunque no debería de ser eso, ¿verdad? Y bueno, aquí más que nada las herramientas que hemos estado analizando son de estadística inferencial, pero depende mucho qué método de investigación estés usando, porque no todo se ataca con las mismas herramientas. Entonces, algunas que no son de estadística inferencial, estas gráficas, pero hay otras que sí, ¿sí? Como por ejemplo aquí, ¿cuáles serían? Como por ejemplo estas. Cuando se acercan a un modelo, la función matemática sería la línea central de esas, de esa gráfica, por ejemplo, que le llaman aquí, vamos a ver si alcanza a reducir un poco. Las inferencias, dice. Plot data and inferences to support stories about models. Bueno, la línea central sería como la explicación de un modelo matemático. Y bueno, la ingeniería científica o la ciencia termina en los residuos. ¿Qué son los residuos? Cuando existe una diferencia entre el modelo y los datos. Cuando existe una diferencia entre el modelo y los datos, esa diferencia entre el modelo y los datos se le llama residual. Y es decir, el modelo matemático, que era la línea central que estaba ahí representada en la figura anterior, representaba esa función matemática, ese modelo representa, por ejemplo, un modelo es una representación matemática de la realidad. Entonces, cuando los datos se separan de ese modelo, la diferencia que hay entre la línea de la función matemática y los datos se le llama residuo. Por ahí hicieron alguna investigación o alguna tarea que hablaba sobre los residuos, pero los residuos es donde termina la ciencia. Entonces, aquí también ustedes han estado haciendo indagaciones, por ejemplo, de intervalos de confianza. ¿Sí? Ahí viene, dice, para tomar en cuenta los pasos de una 5, puedo deducir el intervalo de confianza para la varianza. Y ahí vienen algunas fórmulas matemáticas que pues han estado ustedes utilizando en sus investigaciones
Y bueno, pues el valor de Z también, que algunos sabrán que dependiendo el modelo, dependiendo del modelo, pues es la tabla, ¿verdad? La tabla de distribución normal, que esto pues se lo damos a la teoría límite central, y pues que fue una unión de las 3 o más leyes que tiene por ahí creadas por Gauss. Y esto pues ha servido muchísimo para la ciencia, para descartar datos que no pertenecen a la realidad y que son frutos de la varianza. Entonces, a grandes rasgos, para eso nos sirve la estadística. Aquí tengo algunas fórmulas de Excel que se utilizan también para hacer algunos de los algoritmos, ¿sí? Y bueno, pues hay que aprender a utilizarlos para facilitarnos la vida, porque pues acuérdense que la estadística pues es el lenguaje de la ciencia y nos ayuda muchísimo a interpretar todos los datos en su comportamiento. Los datos que no, la información que no se analiza sigue siendo información. Siguen siendo datos hasta que se analice, se convierte en información. Y entonces, vamos a ver si nos abre de aquí este documento un poquito mejor. Son algunos ejemplos. Uno lo está abriendo bien. Esta ya la vimos, la prueba de student a mano, la regresión a mano. Ahora vamos a ver tipo de distribución. Vamos a ver esto. Entonces, aquí por ejemplo esta prueba que es la test student, esta yo he visto que se la han desarrollado algunos de ustedes en Excel, y estos son pruebas que pueden utilizar cuando tienen pocos datos y quieren sacar valores de confiabilidad, ¿sí?, válidos. O sea, cuando tienen pocos datos y que no han sacado las 100 o 250 muestras para que el valor de P estadísticamente sea un valor válido o que les den buena confiabilidad. Entonces, estas son las fórmulas matemáticas que se utilizan, donde se tienen pocos datos. El paciente, por ejemplo, aquí está hablando de 8 pacientes en los cuales se les mide por ahí algún indicador de su cuerpo, y del antes y el después y una diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, se carga una hipótesis: no hubo incremento significativo, es el colesterol a medida después de la comida. Y luego hay dos tipos de hipótesis, la nula y la alternativa. Y aquí dice, la hipótesis nula es la H0, dice no hubo incremento significativo del colesterol. La alternativa, hubo incremento significativo del colesterol total después de la comida. Se me hace raro que no hayan entrado los demás. No estarán por ahí en el chat queriéndose unir. O a lo mejor ya hay más racita, pero no los estoy viendo. Ah, mira, ya entró Bernardo. Muy bien, Bernardo, pues ya habías entrado hace rato, ¿verdad? Pueden interrumpir, Bernardo Espiricueta en cualquier momento, ¿sí? Y preguntarme y así. Entonces yo les decía que esto, por ejemplo, esta prueba de la de Test Students, donde viene por ahí pues valores que son conocidos, ¿sí? Sirve para calcular la confiabilidad. ¿Cómo? Pues obteniendo el valor de Z, y luego con este valor pues te vas a tablas para obtener la confiabilidad. Con ese valor de 2.17 te vas a las tablas y obtienes el valor de la confiabilidad, que esa no debe de pasar del 100%. Y para que sea válida, pues debe de ser mayor al 95%. Entonces, si es
Aquí en este caso, te vas a la tabla con ese 2.17, te da una confiabilidad o un valor de P de 1 menos 0.98 y eso te da el valor de P del 1.5%. Como el valor de P es el error, que ahí máximo puede ser 5%, pero ahí es 1.5%, quiere decir que estos datos son válidos. Entonces dice, siendo que P es 0.0, o sea, 1.5% menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hubo un incremento. ¿Por qué? Aquí tomaron las mediciones en ayuno y luego después del ayuno, después de alguna prueba, ¿no? Y hubo incremento, dice 5, 15, 20, 25, menos 10, 30 y 10 y 35. O sea, a uno nada más se le fue para abajo el colesterol, pero a todos los demás le subió. A ver qué dice. Dice, las pruebas no paramétricas son herramientas estadísticas que se utilizan cuando no se cumplen ciertas suposiciones sobre la distribución de los datos o cuando la escala de la medición es nominal u ordinal. A diferencia de las pruebas paramétricas que asumen una distribución específica y estiman parámetros poblacionales, las pruebas no paramétricas son más flexibles y robustas, ya que no se requieren suposiciones en estricto sobre la forma de distribución. Estas pruebas se basan en los rangos de datos y distribución en forma de comprar grupos o supuestos. Bueno, no dice exactamente qué les hicieron a estos cuates, estos pacientes, para ver si incrementaba o no incrementaba. Aquí nada más dice, ¿se incrementó? Sí. A ver, ¿y es válida? ¿Es válido esos valores? ¿Qué les hicieron a los pacientes para que se les incrementara el colesterol? No se sabe. Simplemente algún experimento han de haber hecho de ponerlos en estrés o a ponerlos a hacer ejercicio, no se sabe, ¿verdad? Entonces, pero aquí el tratamiento estadístico es de calcular el valor de Z. El valor de Z es como que para entrarle a la tabla y que te dé la confiabilidad. ¿Cómo lo obtenemos la confiabilidad? Bueno, ahí vienen los valores primero para obtener el valor de Z, pues bueno, viene por ahí el número de muestras, que son 8 personas. Entonces sería 8 más 1, 9, 8 por 9. Y el 17, pues él es el 2n más 1. Y 24, ¿qué vendría a ser? Pues la desviación. La desviación estándar. En este caso, este 24 sale, ¿qué es? Pues es la desviación estándar de T. Habría que ver en la hoja de Excel cómo la calculan, pero vamos, no tiene mayor, dice, en el caso de N8 ya que hubo ningún par de datos iguales. Bueno, entonces, al obtener tú, a reserva de dónde ver, de dónde sale ese 24, se obtiene el valor de Z y con esto pues ya te vas a las tablas, ¿sí? Luego, con esta prueba T-Student, pues obtienes el valor de 2.17, con tablas obtienes el valor de P, que es del 1.5%. Entonces, ese 1.5%, que es el valor de P o el error, te está diciendo que la confiabilidad es igual al 98.5%. Y como ese 98.5% es un valor confiable aceptado por ciencia mayor al 95%, entonces tus datos son verdaderos. Aquí quiere decir que esta tabla, sí, en esta tabla sí hubo incremento del colesterol en el promedio que dice ahí. Entonces la hipótesis que están diciendo que no hubo es falsa, por eso se van a la hipótesis H1, que es la alternativa, a la nula. Mira, a ver, vamos a ver. Por aquí viene la H0, es la nula. Lo que está diciendo se trata de comprobar, pero resulta que la confiabilidad dio correcta, entonces nos vamos con la alternativa.
que sí hubo incremento. Y se hizo con 8 muestras. Y es lo que les digo, de que cuando no hay datos y que quieran obtener un valor de confiabilidad, pues este es uno de los métodos, el test student. Porque lo correcto sería hacer 250 muestras. Pero pues imagínense, para medir a 250 personas para una hipótesis que tal vez pues no vaya a ser que estén haciendo exploración en sus investigaciones, pues no hay necesidad de hacer las 250 muestras hasta que ya vayan a publicar algún documento y que efectivamente quieran confirmar alguna de sus hipótesis, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos esto se puede hacer con la prueba test student y también con el método de la cinta bota, que por ahí lo estuvimos analizando en clases pasadas. Hay muchísimos detalles que sí valdría la pena analizar. Y bueno, pero pues nada más que ahorita como se nos fue por aquí el internet, pues vamos, nos vamos a quedar un poquito ahí limitados en cuestión de tiempo, pero pues a grandes rasgos, dependiendo con qué tipo de distribución, yo generalmente utilizo más la normal, que vendría a ser esta de aquí. Pero todas son válidas. Por ¿Sí? sí, o sea, con el método Student, el que menciona, Uh-huh. o sea, haciendo las pruebas, digamos, que hace las 250 pruebas, o sea, ¿qué tanto porcentaje puede alcanzar? ¿O qué tanto nos pediría, digamos, para acercarnos un poco más? Sí, o sea, haz de cuenta que lo único que hacemos con estadística inferencial, mira, inferir algo es como, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí en un salón, ¿sí? Y imagínate que es invierno, toco la ventana y están frías las ventanas, pero aquí está calientito porque está el clima. Entonces, con tocar la ventana sin salir allá afuera, yo infiero que está haciendo frío. ¿Sí? Es como un tipo de adivinar, ¿sí? Es lo mismo, la estadística inferencial, tú solamente estás adivinando qué pasaría si analizas alguna correlación, o sea, dos variables que se estén relacionando, pero como se debe de hacer un análisis estadístico, o sea, con más de 100 muestras. Entonces, con pocas muestras, tú puedes llegar a valores confiables, que tal vez ameritarían, si la información que estás manejando es muy valiosa, pues ya ameritaría que hicieras pruebas ya de 250 muestras, que es donde ya pudieras hacer un análisis ya más válido, más científico, porque para obtener valores de confiabilidad mayores al 95%, se ocupan más de 120 muestras, más de 100. Sí, depende qué tan bien esté tu distribución de los datos. Si tu distribución de los datos está muy cerrada, pues vas a tener una curva de distribución normal, pero muy alta, muy delgadita, que los datos no estén tan dispersos, ¿sí? Porque ahí esta curva, por ejemplo, las dos colitas de los lados, pues representan el error. Ese error del 5% que estamos hablando. Entonces, en realidad la estadística inferencial se utiliza para eso, ¿no? O sea, para tú inferir o hacer pruebas de hipótesis en tus cálculos exploratorios cuando estás haciendo ingeniería científica sin necesidad de hacer las 250 mediciones que se ocupan para obtener confiabilidades del 98%. Entonces, eso es como, no sé cómo explicar, si fuera una herramienta como si adivinaran ustedes qué pasaría si midieran todos los datos. Porque para la ciencia o la ingeniería científica no debería ser válido una investigación que te arroje. Por ejemplo, esto estamos hablando para exploración. Ustedes andan explorando una mejora
o algo que se asocien dos variables en alguna de sus áreas de exploración, ven algo que sobresale en su exploración y dicen, a ver, esta variable me interesa mucho y yo creo que se correlaciona con esta otra. Eso que sobresale puede ser su tesis y se puede correlacionar con otra variable. Y esas correlaciones, cuando ustedes, por ejemplo, dictan hacen una tesis o definen un problema o crean una hipótesis misma, el atributo que debe tener una de esas es que deben de tener dos variables. Tu pregunta de investigación debe tener dos variables. Tu hipótesis debe tener dos variables. Tu nombre del proyecto debe tener dos variables. Las leyes tienen dos variables. Las leyes es una generalización consistente, algo que siempre pasa. 3 o más leyes forman una teoría. Entonces, si tú vas a explorar un terreno, obvio vas a explorar ese terreno estudiando tu marco teórico, todo lo que se ha dicho sobre el tema, tesis, alternativas de todo tu tema. Si tú te vas a ser experto en prensas, pues vas a leer todo lo que se ha dicho sobre prensas. Explorar me refiero a que no vas a estar en un sótano viendo por una tapa de madera con un agujero el cielo, no, o sea, vas a andar viendo todo lo que se ha dicho de prensas. Pero luego resulta que tú encuentras algo que sobresale. Te dice tesis, porque así se llamaba una ciudad en Grecia que fue donde fueron los orígenes de la ciencia, y Tesea era una ciudad alta, entonces Tesea, tesis, lo que sobresale, tú puedes tener una tesis y relacionarlo con otra variable que tú consideres que con esa se correlaciona y ahí es por eso calculas tu coeficiente de correlación. ¿Sí? Tu coeficiente de correlación, si tú lo elevas al cuadrado, sacas el coeficiente de terminación y te dan valores de qué tanta influencia tiene una variable con respecto a la otra. Pero la estadística te da la herramienta o te da el superpoder de que tú puedas llegar a valores de confiabilidad sin hacer tanta talacha, sin tener que hacer las 250 muestras. No sé si me explique con eso. O sea, son hipótesis válidas, pero desde que andas haciendo exploración. En exploración, los datos que se toman, como no sobrepasa las 20, 15 muestras, pues les llaman corridas piloto. Luego, ya te interesó por ahí, quieres investigar un poco más, mejoras tu instrumento de investigación, metes otras variables que crees que puedan influir. En Minitab también se pueden calcular cuando tienes matrices, por ejemplo, de 100%, porque estás correlacionando 100 variables con otras 100, con las mismas 100, pero por ejemplo, la 100 con la 1, la 100 con la 2, la 100 con la 3, y así, la 99 con la 1, la 99 con la 2, la 99 con la 3. Y correlacionas todas con todas, y te va a dar una matriz cuadrada de 100% con un diagonal de puros unos. Esa matriz te va a dar todas las correlaciones, y entonces en Minitab tú puedes sacar los factores críticos, y te va a dar 3 o 4 variables, las que tú le digas, que tú crees que son las que más influyen en ese sistema. Pero de ahí, de esa matriz, en esa matriz cuadrada de 100%, estás estudiando 100 variables, tú estás haciendo deducción, porque estás yendo de lo general a lo particular y vas a aterrizar en una hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a decir alguna correlación de una variable con otra y vas a calcular la confiabilidad de esa correlación desde inclusive la exploración. ¿Sí? Me refiero a que cuando tienes pocas muestras, 10, 15 muestras. Es decir, que tomas esa variable y la mides 15 veces en diferentes tiempos o 10 veces. Eso es corrida piloto. Luego quieres estar un poquito más seguro de lo que está pasando y te vas y generas una corrida testigo, que ya son 30 muestras. Y la contraste, pues es cuando ya son más de 100 muestras. Hay personas que meten hasta 700 muestras de medición de esas variables para estar seguro.
Entonces, por eso les decía, la ciencia se mide con validez, y la validez la validez es la confiabilidad. Y la confiabilidad siempre vas a escuchar que es del 95, 96, 97, 98. Las vacunas ahora eran del 99%. Eso quiere decir que eran válidas. Pero ese 99.9% te querría decir que tal vez de 1000, una vacuna no iba a funcionar. La persona se iba a morir. ¿Sí me explico? Pero eran válidas para la ciencia. Entonces, la estadística inferencial es como una disciplina que te da un superpoder de inferir cosas válidas para la ciencia sin hacer tantos datos para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir estudiando esta disciplina. Esperemos que para la otra ocasión que haya asesoría no falle el internet como falló hoy. Acaba de fallar hace 15 minutos. Ya no alcanzaba a llegar a mi casa, por eso dije, no, bueno, pues desde aquí me conecto. Entonces, por hoy le vamos a dejar ahí. Voy a pasarles el video ahí a sus compañeros y programamos otra asesoría por ahí, tal vez a finales de octubre. Y con esto vamos a decir que les doy un norte de qué estamos haciendo, qué estamos estudiando y para qué son esas pruebas que están haciendo ustedes, cómo les van a servir en su futuro desempeño de su profesión. Es la primera vez que doy una clase por el celular, pero pues bueno, nunca hay algo malo, ¿verdad? Y No es bien que, no, sí está bien, sí, no se apure. sí, ok. Vamos a ver si podemos rescatar aquí el video, y si lo rescatamos, pues ahí se los pasamos a sus compañeros. Creo que no se pudieron conectar muchos. Ahí dejé de grabar.